Nunca pensé que mi propia hija me miraría con ojos tan fríos. Ni que un día estaría de pie en su cocina, con miedo de la niña que alguna vez sostuve contra mi pecho. Ocurrió tan rápido, pero el recuerdo vive dentro de mí como una quemadura fresca. El sonido de la tetera haciendo clic. El vapor elevándose. Su voz temblando de rabia. Y Gabriel, mi dulce nieto, llorando. Mamá, para, por favor. La gente piensa que cuando una familia se rompe, sucede con ruido, como una puerta que se azota o un plato que se estrella. Pero a veces la ruptura comienza en silencio, con pequeñas exigencias, pequeñas mentiras, pequeños momentos en los que el respeto desaparece. Debí haberlo visto venir. Su impaciencia. Su enojo. La manera en que tomaba cosas que no eran suyas. Pero nada me preparó para esa tarde. Nada me preparó para el momento en que dio un paso hacia mí con agua hirviendo, todo porque me negué a entregarle mi tarjeta de crédito a su hijo de 12 años. Aún ahora, cuando cierro los ojos, me escucho susurrando. Por favor, hija, no hagas esto. Y aún así, lo hizo. Esta noche, les contaré todo. Despacio. Con honestidad. Con suavidad. Porque algunas heridas sanan y otras heridas enseñan. Mi nombre es Abuela Rosa. Gracias por escuchar mi verdad esta noche. Si mi historia toca tu corazón, mi gente, por favor suscríbete y dime desde dónde me miras. Y si tú también llevas una herida, un recuerdo que todavía arde, no estás solo. Puedes compartirlo aquí. Nací en un pequeño pueblo de Nuevo México, de esos donde el viento lleva el olor a polvo y tortillas, y los vecinos te tratan como primos. Mi infancia fue sencilla, cálida, predecible, segura. Mi madre vendía tamales desde la ventana de nuestra cocina, y la gente siempre decía que sabían amor. Tal vez por eso crecí creyendo que una familia debía sentirse cálida, no fría. Me casé joven. Mi esposo, Martín, era callado pero amable. Un hombre que no tenía mucho, pero daba lo que pudiera con ambas manos. Juntos criamos a 2 hijas, Marisol, suave y paciente, y Elena. Elena fue fuego desde el principio. No mala, no malvada, solo intensa. Quería todo más grande, más rápido, más pronto. Cuando era pequeña, lloraba por los juguetes que veía en el escaparate de las tiendas. Yo la levantaba en mis brazos y le susurraba. Tranquila, mi niña, la vida te dará lo que mereces. Pero la paciencia nunca creció dentro de ella. Cuando quedó embarazada a los 21 años, me miró con miedo en los ojos, temiendo que su novio la abandonara. La abracé y le dije, no te preocupes. No estás sola. Y lo decía de verdad. Cocinaba para ella, limpiaba para ella, trabajaba horas extras para ayudarle a pagar la renta. Quería que se sintiera apoyada, no abandonada. Cuando nació el pequeño Gabriel, lo cambió todo. Era un rayo de sol. Suave, educado, dulce. Corría a mis brazos diciendo, gracias, abuelita. Como si la gratitud fuera natural en él. Pero mientras Gabriel crecía, Elena se volvía más fría. Más exigente. Más desesperada. Al principio eran cosas pequeñas. Mamá, ¿puedes comprar leche? Mamá, ¿puedes pagar la cuenta este mes? Mamá, ¿puedo usar tu tarjeta para gasolina? Pero las cosas pequeñas se convirtieron en cosas grandes. Mamá, necesito un teléfono nuevo. Mamá, necesito dinero para ropa. Mamá, solo dame tu tarjeta de crédito por unos días. Yo siempre trataba de ayudar. Quizás demasiado. Quizás más de lo que una madre debería. No lo entendía en ese momento, pero cada sí que le daba hacía más difícil para ella escuchar un no. Y poco a poco, una grieta se formó entre nosotras. No una grieta ruidosa. No una dramática. Solo una línea fina, silenciosa, que crecía cada vez que ella tomaba sin gratitud, y yo daba sin límites. La semana en que todo ocurrió, acababa de recibir mi pago del seguro social.
Elena siempre sabía cuándo llegaba. Siempre visitaba alrededor de esa fecha. Esa tarde, fui a su casa para cocinarle a ella y a Gabriel. Quería sorprenderlos con caldo de pollo, su favorito. Cuando entré, Gabriel dejó su videojuego y me abrazó fuerte. Abuela, dijo, ¿me puedes comprar un juego nuevo? Solo cuesta $40. Él tenía una mirada llena de esperanza, inocente. Pero antes de que pudiera responder, Elena intervino. Mamá, solo dale tu tarjeta de crédito. Él mismo lo va a ordenar. Hablé con suavidad. No, mi amor. Es muy joven para eso. Los puedo llevar a los dos a la tienda más tarde. Su rostro cambió al instante. La suavidad desapareció. Algo filoso apareció. ¿Por qué estás siendo difícil? Soltó. Son solo $40. Dale la tarjeta. El cuarto se sintió diferente. Más pesado. Más frío. Y yo aún no lo sabía. Pero ese pequeño momento, ese simple no que dije, fue la chispa que incendiaría todo el día. Miré el rostro de mi hija esa tarde y sentí algo que llevaba años ignorando, miedo. No el tipo de miedo que te hace gritar, sino el miedo silencioso que se instala pesado en el pecho, diciéndote que algo está terriblemente mal. Yo solo había venido a cocinar para mi familia. Aún tenía puesto mi suéter viejo, mis bolsas de mandado en las manos y mi corazón lleno de buenas intenciones. Pero en el momento en que habló, el aire cambió. Cortante. Frío. Como si algo invisible se hubiera quebrado entre nosotras. Elena, mi niña, por favor, dije suavemente. Es solo un niño. No debería estar usando tarjetas de crédito. Ella puso los ojos tan en blanco que parecía que quería ver su propio enojo detrás de ellos. Mamá, complicas todo, gruñó. Es solo un juego. No empieces a actuar pobre ahorita. Esa palabra me cortó profundo. Pobre. Como si todos los años que trabajé, guardé y sacrifiqué no valieran nada para ella. Puse la bolsa de mandado en la encimera e intenté mantener mi voz firme. No estoy actuando nada, hija. Solo estoy siendo cuidadosa. El dinero no cae del cielo. Ella cruzó los brazos con fuerza, como si estuviera construyendo una pared entre nosotras. Pues siempre tienes dinero para tus cosas. Pero cuando tu nieto quiere algo chiquito, de repente estás en quiebra. Sus palabras dolieron. Pero me quedé callada, esperando que el silencio la calmara. Gabriel nos miró a las dos, con sus manitas inquietas. Está bien, mamá, susurró. No lo necesito ahorita. Pero Elena no lo escuchaba. Su orgullo ya había tomado el control. Me acerqué, extendiendo la mano hacia la suya. Elena, cariño, ¿por qué hablas así? Podemos ir a la tienda más tarde. Ella apartó su mano como si mi toque la quemara. No. Él lo quiere ahora. Dale la tarjeta o deja de fingir que te importa. Esas palabras no cayeron como un grito. Cayeron como una traición. Mi corazón se apretó. No digas eso, susurré. Yo lo quiero. Tú lo sabes. Ella bufó. Si de verdad lo quisieras, lo ayudaría sin hacer tanto drama. Drama. Yo no era la que gritaba. Yo no era la que exigía. Yo no era la que ponía cosas antes que personas. Aún así, mantuve mi voz suave. Elena, dije más tarde. No ahora. Ella se detuvo. Se dio vuelta. Y sus ojos, ¡ay Dios mío! No quedaba nada de calidez en ellos. Hay momentos en que alguien que amas te muestra quién es de verdad. Y una vez que lo ves, nunca puedes dejar de verlo. Ese fue ese momento para mí. Elena caminó hacia la encimera y tomó la tetera. Al principio pensé que solo iba a hacerse té. Lo había hecho antes durante discusiones, poner a calentar agua, respirar, sentarse, calmarse. Pero ese día, el vapor que salía del pico sonaba como una advertencia.
Un silbido suave, enojado y vivo. Mamá, dijo, con la voz temblorosa, ¿por qué siempre me dices que no? ¿Por qué me haces sentir como si estuviera robando? Negué lentamente con la cabeza. No estás pidiendo, hija. Estás exigiendo. Eso es diferente. Ella golpeó la tetera contra la encimera. Gabriel saltó. Mi corazón también. Soy tu hija, Siseo. Deberías ayudarme. Sin preguntas. Siempre te ayudo, dije suavemente. Pero darle una tarjeta de crédito a un niño no es ayudar. Es peligroso. Eres egoísta. Eres dramática. Eres anticuada. Nunca quieres que yo tenga nada. Cada acusación era una bofetada hecha de palabras. Solo intento protegerte, susurré. Y a él. Pero ella ya no escuchaba nada. Agarró la tetera otra vez, los nudillos poniéndose blancos alrededor del mango. Dale. La tarjeta. Elena. Dije que se la des. Su voz se quebró, cruda, desesperada, rompiéndose bajo su propio peso. Gabriel se lanzó hacia adelante y le agarró el brazo. Mamá, por favor, no hagas esto. Ella lo empujó tan fuerte que perdió el equilibrio. No te metas, gritó. Estoy arreglando esto. Arreglando. Qué palabra tan terrible para lo que estaba a punto de hacer. Sentí mis manos temblar. Elena, hija, por favor. Escúchame. Te amo. Por un diminuto segundo, la vi ablandarse. Un destello de la niña que alguna vez fue. Pero luego desapareció. Levantó la tetera más alto. Mi aliento se detuvo. El cuarto giró. Mi cuerpo se echó hacia atrás por sí solo, instinto, miedo, supervivencia. Pero aún así, no fui lo suficientemente rápida. La primera salpicadura de agua caliente no me cayó en la cara. Gracias a Dios por eso. Pero me golpeó el brazo, justo debajo del codo, quemando la piel fina como un rayo. Jadeé. No fuerte, no dramático. Solo un sonido pequeño, involuntario, el tipo que escapa antes de que tengas tiempo de respirar. El calor se extendió rápido. Mi piel entendió antes que mi mente. Sentí el ardor, el fuego, el pulso rápido y furioso subiendo por mi brazo. Pero incluso entonces, incluso con ese dolor creciendo como una marea. Mis ojos no estaban en mi brazo. Estaban en mi hija. Elena, susurré. Ella se congeló. La tetera se resbaló de su mano y chocó contra la encimera. El agua se derramó por todas partes, corriendo en hilos delgados, pero de alguna forma sin tocarme esta vez. Gabriel gritó, sus manos volando a su boca, los ojos abiertos como si hubiera visto a un extraño usando la piel de su madre. Cayó el silencio. No un silencio normal. Uno pesado. Denso. El tipo que llena cada rincón y exprime el aire del cuarto. Y. Entonces. El dolor real llegó. Caliente. Palpitante. Creciendo como algo vivo y cruel. Me sujeté el brazo con cuidado, pero no lloré. No grité. No acusé. Solo me quedé ahí, herida de una forma que ella no podía ver. Elena, dije de nuevo, con la voz temblando, ¿por qué? Ella parpadeó rápido, las manos temblando a sus lados. Yo no quise. Su respiración se atoró. Tú me enojaste. Siempre haces que todo sea tan difícil. Incluso después de quemarme. Me culpó. Busqué en su rostro remordimiento. Alguna señal. La hija que crié. Pero lo que vi fue algo más frío. Pánico ahogándose en orgullo. Retrocedí un paso, sosteniendo mi brazo. Gabriel, tráeme una toalla, susurré. Una fría. Corrió al fregadero, sus manitas temblando tanto que casi dejó caer la tela. La presionó suavemente contra mi brazo. Lo siento, abuelita, susurró. Su voz se partió en dos. Está bien,
mi amor, le dije con cariño. No es tu culpa. Pero no me miró a mí. Miró a su madre. Con miedo. Elena, dije con cuidado, me lastimaste. Ella levantó la barbilla, desafiante a pesar de las lágrimas en los ojos. Dije que fue un accidente. Me asustaste, dije. Solo debiste darle la tarjeta, gritó de repente, fuerte, agudo, haciendo vibrar las paredes. Gabriel se estremeció. Yo también. Asentí despacio. No en acuerdo. Solo entendiendo algo que no quería entender. Ya veo, susurré. Ella frunció el ceño, irritada por mi calma. Siempre haces esto. Me empujas. Me haces perder el control. La gente pierde el control cuando está estresada. La gente grita. La gente discute. Pero echar agua hirviendo sobre tu propia madre. Eso no es perder el control. Es perder algo más profundo. Algo humano. Aún sosteniendo la toalla fría contra mi brazo, di un paso atrás otra vez. Me voy a casa, dije en voz baja. La cabeza de Gabriel giró hacia mí de golpe. No, abuelita, no te vayas. Por favor, no te vayas. Su voz se quebró como una rama frágil. Le toqué la mejilla con mi mano que no estaba herida. Te veré, mi niño. Siempre. Antes de que pudiera moverme, Elena dio un paso adelante. No actúes como si tú fueras la víctima, soltó. Tú me provocaste. Su voz temblaba de desesperación. Pero había algo más debajo. Algo que aún no podía nombrar. Una sombra de algo más grande. Elena, susurré, escúchate. Ella apartó la mirada. Esa quemadura ni siquiera es tan grave, murmuró. Estás exagerando. Siempre quieres lástima. Esa frase cortó más hondo que el agua caliente. A veces la herida real no es la quemadura en tu piel. Es el momento en que te das cuenta de que la persona que criaste ya no te ve como familia, sino como la razón por la que su vida se siente rota. Y en ese momento, empiezas a preguntarte de qué más podría ser capaz. Me giré hacia la puerta. Elena, dije suavemente, siempre te voy a querer. Ella no respondió. No me miró. No se movió. Gabriel corrió hacia mí de nuevo, abrazando mi cintura con fuerza. Ven mañana, rogó entre lágrimas. Por favor. Lo abracé fuerte. Su cuerpecito temblando. El calor de sus lágrimas empapando mi suéter. Te quiero, mi niño, susurré. Luego salí. El sol de la tarde era tan brillante que me nubló la visión. Quizás por la luz. Quizás por los pedazos que se rompían dentro de mi pecho. Caminé hacia mi carro lentamente, el viento enfriando la quemadura en mi brazo. Cada paso se sentía pesado. Cada respiración cargaba años de recuerdos, unos que atesoraba, otros que deseaba poder borrar. Me senté en el asiento del conductor, mi brazo pulsando. Miré el comienzo de una ampolla formándose. Pero eso no era lo que me asustaba. Apoyé la frente contra el volante. Elena, susurré. ¿Qué te pasó? Porque en el fondo, temía algo que no me atrevía a decir en voz alta. Este no fue el primer quiebre en ella. Solo el primero que por fin noté. Me quedé en el carro más tiempo del que debía. Los minutos deslizándose como hilos frágiles. Mis manos temblaban, mi respiración era irregular, y la toalla fría contra mi brazo se había calentado, demasiado, como si hubiera absorbido cada pedazo de dolor que no lograba salir de mi cuerpo. Intenté inhalar lentamente, pero incluso el aire se sentía pesado. Si me movía demasiado rápido, temía desmoronarme ahí mismo, en el asiento del conductor. Cuando finalmente levanté la cabeza, miré la casa de Elena. Solo una casa de un piso, con pintura desgastada y un jardín parchado. Una casa normal. Una casa tranquila. Una casa que nadie, al pasar, imaginaría que contenía un momento capaz de partir a una familia. Recordé el día que ella se mudó. La ayudé a poner cortinas.
A pintar el cuarto de Gabriel del color del cielo. A plantar 2 flores junto a la puerta porque dijo que quería que su nuevo comienzo se viera esperanzador. La ayudé a construir ese hogar. Hoy, salí sintiendo que ya no pertenecía dentro de él. Mis dedos finalmente lograron sujetar las llaves. El motor ronroneó suavemente, como si intentara calmarme. Conduje despacio, cada bache enviando un nuevo ardor por mi brazo. Los recuerdos llegaron. A mí. No los que quería. Los que había evitado por años. Cuando Elena era adolescente, discutíamos todos los días. Por todo y por nada. Ella me acusaba de cosas que yo no entendía. ¿Quieres más a Marisol? Nunca me das nada. No quieres que yo sea feliz. Sus palabras eran cuchillos pequeños lanzados por una niña que no sabía cuán filosos eran. Por las noches, lloraba en silencio para que Martín no se preocupara. Me decía a mí misma que era solo una etapa, los adolescentes explotan y luego se calman. Pero algunas tormentas nunca se calman. Algunas tormentas aprenden a crecer. Doblé por mi calle, las casas familiares reconfortantes y dolorosas al mismo tiempo. Los vecinos conversaban en sus patios, saludando mientras pasaba. No saludé de vuelta. No quería que nadie viera mi brazo. Ni el peso en mis ojos. Dentro de mi casa, todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. El tipo de tranquilidad que te recuerda lo fuerte que está latiendo tu corazón. Me quité el suéter con cuidado y fui al baño. La quemadura estaba furiosa, roja, hinchada, 2 pequeñas ampollas formándose como pequeñas advertencias. Corriendo agua fría sobre la herida, susurré. Elena, mi niña, ¿qué nos pasó? Quería llamarla. Escuchar su voz temblar con arrepentimiento. Escuchar un suave, mamá, lo siento. Pero el teléfono permaneció en silencio. Me senté al borde de mi cama, dividida entre amor y miedo. ¿Debería llamar a Marisol? Debería decirle. No. Marisol y Elena siempre han sido como fuego y aceite, nunca se mezclan, siempre chispean. Si Marisol supiera lo que Elena había hecho, desataría una tormenta de la que esta familia nunca se recuperaría. Así que guardé silencio. Como si callar pudiera mantenernos unidas de alguna manera. Hay heridas que escondemos no porque sean pequeñas, sino porque revelarlas podría destruir lo poco que nos queda. A veces el silencio no nos protege. Solo retrasa el siguiente quiebre. El sueño me evitó esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la tetera. Su brazo levantándose. La mirada en sus ojos, enojo mezclado con cansancio, y algo más oscuro que no sabía nombrar. Vi las manos temblorosas de Gabriel. Su voz rompiéndose mientras susurraba. Lo siento, abuelita. Ese niño no debería haber tenido miedo en sus ojos. No a esa edad. No por culpa de su madre. En la quietud de la noche, hice algo que no había hecho desde que Martín murió. Recé. Dios mío, susurré en la oscuridad. Dame fuerza. Y dale paz a mi hija, sea lo que sea que le duela en el corazón. Una lágrima resbaló por mi mejilla. No caliente de ira, sino tibia de tristeza. A la mañana siguiente, cuando mi teléfono vibró, la esperanza saltó dentro de mí. Lo tomé rápido. Quizás Elena estaba disculpándose. Quizás recordó que necesitaba a su madre. Quizás se dio cuenta de que había cruzado una línea. Pero no era ella. Era Marisol. Hola, mamá. How are you today? Soul the visit after work? Miré el mensaje por mucho tiempo antes de escribir la mentira que toda madre aprende a decir. Estoy bien, mija. Don't worry. Después de enviarlo, me preparé una pequeña taza de té de manzanilla. El calor se acomodó en mis palmas, aunque nada se acomodaba dentro de mi pecho. Me senté junto a la ventana mientras el sol de la mañana subía, diciéndome que le daría tiempo a Elena. Solo necesitaba un momento para calmarse. Iba a llamar. Tenía que hacerlo. Pero en lo profundo de mi pecho,
Algo susurró. ¿Y si no llama? ¿Y si piensa que no pasó nada? ¿Y si cree que lastimarme fue normal? El pensamiento pesó sobre mí. Y esa misma tarde, cuando finalmente encontré el valor para abrir la puerta de mi casa, pasó algo que hizo que el dolor de ayer pareciera pequeño. No dormí esa noche. Una oración seguía repitiéndose en mi cabeza, dicha casualmente por mi nieto. Grandma, you don't want to bother anyone, right? No quieres molestar a nadie. ¿Por qué esas palabras dolieron tanto? Porque hubo un tiempo en que yo era alguien a quien la gente acudía en busca de ayuda. Alguien en quien confiaban. Alguien cuya opinión importaba. Ahora, me sentía como una sombra silenciosa en el pasillo de mi propia familia. A la mañana siguiente, la casa seguía oscura. Ni siquiera los pájaros afuera habían empezado a cantar. Me senté al borde de la cama, mirando mis manos. Estas manos. Manos que habían lavado ropa pequeñita, cocinado comidas, secado lágrimas. Ahora temblaban solo para abotonar mi suéter. Susurré, suave, casi para mí misma. ¿En qué momento cambiaron las cosas? ¿Cuándo cambió todo? La vida no se anuncia. Entra despacio, y luego de pronto, ya está aquí. Unos golpecitos suaves en la puerta. Me quedé inmóvil. Al principio pensé que era Clara. Ella tenía la costumbre de tocar suavemente, y luego entrar sin permiso. Pero este toque era gentil. Titubeante. Respetuoso. Era Mateo. Grandma, are you awake? Forcé una sonrisa. Sí, mijo. Pasa. Caminó despacio, sosteniendo algo detrás de su espalda, con los ojos muy abiertos como si cargara un secreto demasiado pesado para un niño. Yo, te traje algo, dijo, sacando una pequeña bolsa de papel de la panadería. Adentro había una concha tibia. Azúcar rosa. Pan suave. Exactamente la que me gustaba. Me acordé, dijo, encogiéndose de hombros como si no fuera nada. Era todo. Gracias, mijo, susurré. Luego se sentó en el piso, justo a mis pies, igual que cuando era un niño pequeño que jugaba con carritos en la alfombra de la sala. Grandma, ¿te puedo preguntar algo? Asentí. ¿Tú te sientes bien viviendo aquí? Mi corazón se detuvo. Quería protegerlo. Quería alejarlo de las tormentas de los adultos. Pero esos ojos. Honestos, abiertos, mirándome directo. Así que le susurré la verdad. A veces, siento que ocupo demasiado espacio. Su pequeño ceño fruncido me hizo estremecer. No, grandma. Eso no es verdad. Lo sé, mijo. Pero los sentimientos no siempre escuchan a la razón. Miró hacia abajo, jugando con sus manos. Escucho a mamá y papá pelear, a veces. Sobre dinero. Sobre la casa. Sobre todo. Pero ellos nunca deberían pelear por ti. Mi pecho se apretó. Lo sé, dije suavemente. Las cosas están estresantes. No quieren hacer daño. Se levantó de repente, con determinación en su pequeño cuerpo. Voy abajo. Voy a decirle a mamá que... Le tomé la mano. No, mijo. Por favor. No quiero que quedes en medio. Prométemelo. Suspiró, a regañadientes. Está bien, lo prometo. Pero sus ojos no mentían. Él no estaba convencido. Y eso me asustó más que nada. Después de que se fue, me senté sola. Sosteniendo la concha caliente. Sintiendo el silencio presionando contra mi piel. Ese pequeño acto de amor me recordó, todavía había calor aquí. Todavía había cuidado. Todavía había familia. Pero el amor por sí solo no es el problema. ¿El problema? Era saber que ya no sabía dónde pertenecía. No del todo en su hogar. No del todo en mi vida pasada. En algún lugar en medio. Invisible.
Y entonces, un golpe. No suave. No vacilante. Firme. Insistente. Clara. Mamá, podemos hablar. Su voz tenía ese tono. El que hacía que mi pecho se apretara. El que decía, prepárate. Viene algo desagradable. Enderecé la espalda. Me sequé los ojos. Alicé mi suéter. Pasa, dije. Ella entró, brazos cruzados, mirada aguda. Necesitamos tener una conversación seria, dijo. Incluso antes de que dijera otra palabra. Supe que era sobre mí. Sobre vivir aquí. Sobre los gastos. Sobre el espacio. Sobre ser una responsabilidad. Mi corazón se aceleró. El miedo que sentí la primera noche que me mudé regresó con fuerza total. Y entonces Clara lo dijo. Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas. Heladas. Inamovibles. Y me di cuenta. Esta conversación cambiaría todo. Cuando Clara dijo, necesitamos hablar sobre tu futuro, mi estómago cayó. Sabía que este día llegaría algún día. Pero escucharlo en voz alta, se sintió como un golpe en el pecho. Clara, siempre práctica, siempre lógica, siempre enfocada en los números, tenía buenas intenciones. Pero las palabras con buenas intenciones pueden caer como piedras pesadas. Asentí lentamente. Está bien, dime, susurré, con voz cuidadosa, suave. Ella se sentó, brazos cruzados, frunciendo el ceño. Mamá, sobre tus arreglos de vivienda. No puedes seguir dependiendo de nosotros para siempre. Se está volviendo difícil. ¿Difícil? Mi mente corrió. El pequeño apartamento que limpié. Las comidas que cociné en silencio. El amor que llevé en silencio. ¿Difícil? Ya veo, dije despacio. ¿Quieres decir, qué quieres que me mude? Se movió incómoda. Solo, necesitamos un plan. Un lugar donde puedas ser independiente. Independiente. Una palabra que sonaba como soledad en mis oídos. Y entonces recordé a Elena. La tetera. El agua caliente. El miedo en los ojos de Gabriel. Tragué saliva, manteniendo la calma. Entiendo. Pero por favor, déjame explicar. Esto no es solo cuestión de dinero o espacio. También es cuestión de respeto. Clara no respondió. Su silencio era más fuerte que las palabras. Tienes que entender, continué, voz firme pero baja. He pasado toda mi vida dando, ayudando, amando. ¿Y ahora de repente, soy una carga? Exhaló, frustrada. Mamá, no era eso lo que quería decir. Pero su suspiro no arregló nada. Las palabras quedaron flotando en la habitación como sombras. Esa tarde, me senté junto a la ventana. El cielo ardía naranja y rosa mientras el sol se ponía. Incluso la belleza llevaba peso esta noche. Pensé en Elena. En Gabriel. En las manitas pequeñas que temblaban, susurrando, lo siento, abuelita. Ningún niño debería ver tanta ira. Ningún niño debería temer las manos de su propia madre. Cerré los ojos y recé, suavemente. Dios mío, dale paz a mi hija. Dale entendimiento a mis hijos. Y dame paciencia, incluso cuando mi corazón se está rompiendo. Por primera vez en mucho tiempo, lloré. Silenciosamente. Despacio. Lágrimas que bajaban por mis mejillas sin drama, sin gritos. A veces, los que más amamos son los que más nos lastiman. Y a veces lo más difícil no es el dolor en sí, sino aprender a sobrevivirlo. Mientras seguimos amando. A la mañana siguiente, decidí intentar alcanzar la mano. Ver si se podía salvar algo. Empaqué una pequeña bolsa para Gabriel, snacks, un carrito de juguete y una nota escrita a mano. Mi niño, te quiero mucho. Abuelita.
Conduje despacio hacia la casa de Elena. Mi brazo todavía dolía. Mi corazón más pesado que cualquier dolor físico. Elena estaba en el sofá con Gabriel, deslizando su teléfono. Levantó la vista, sorprendida. Oh, hola, mamá, dijo, con voz incierta. Sonreí suavemente. Hola, hija, ¿puedo sentarme? Ella dudó, luego asintió. Me senté frente a ella. Gabriel se acercó, todavía sosteniendo mi mano. Elena, susurré, quiero entender. Quiero que hablemos, sinceramente. Sin gritos. Sin culpas. Solo, como solíamos, cuando eras una niña pequeña. Ella miró hacia otro lado, en silencio. Yo, no sé si podemos, dijo. Entonces intentémoslo, dije. El silencio se extendió por la habitación. Pesado. Incómodo. Finalmente, habló Gabriel. Mamá, el brazo de la abuelita todavía duele, dijo suavemente. Vi algo parpadear en los ojos de Elena. Arrepentimiento. Miedo. Confusión. Yo, no quise hacerlo, susurró. Solo, estaba enojada. Extendí la mano y toqué la suya. Hija, me lastimaste. Pero el amor no es conseguir lo que quieres. Es respeto. Bondad. Cuidado. Incluso cuando es difícil. Gabriel apretó mi mano. ¿Ves, mamá? La abuelita todavía te quiere. Su postura se suavizó. Lentamente. Con vacilación. Yo, lo siento, mamá, dijo, con voz quebrada. No fue perfecto. No se arregló todo. Pero fue un comienzo. Y a veces, un comienzo es todo lo que se puede pedir. Después de esa tarde, las cosas no se volvieron perfectas de repente. Volví a casa con la manita pequeña de Gabriel en la mía y las palabras silenciosas de Elena resonando. Yo, lo siento. La disculpa era frágil, como un pajarito temblando en las manos. Podía volar en cualquier momento. Pero al menos existía. Y eso era algo. Pasé la tarde en mi propia casa, mirando por la ventana, tomando té de manzanilla. El atardecer pintaba colores suaves en el cielo, pero por dentro, mi corazón todavía se sentía magullado. La quemadura en mi brazo dolía, sí, pero no era nada comparado con las palabras, la ira, el miedo. Esas heridas eran invisibles, y sanarlas tomaría mucho más tiempo. Entonces me di cuenta de que el perdón no siempre llega de inmediato. A veces viene en gestos pequeños y silenciosos, una mirada, un toque suave, una taza de té compartida. La semana siguiente, visité más seguido a Elena. No para reprender. No para imponerme. Solo para estar ahí. Gabriel me recibía en la puerta con un abrazo, a veces tímido, a veces lleno de energía. Elena estaba más callada de lo habitual. Pensativa. Incluso un poco avergonzada. Una tarde, llevé mi cesta de tejido y me senté en el sofá, trabajando en una bufanda para Gabriel. Elena se sentó cerca, revisando su teléfono. Al principio no hablamos. Luego, lentamente, preguntó. Mamá, ¿de verdad lo dices en serio? ¿Todavía quieres ayudarme, incluso después de...? Asentí suavemente. Sí, hija. Te quiero. Pero amar no significa darlo todo. Significa cuidar, enseñar, ser honesta, incluso cuando es difícil. Su rostro se suavizó, y por primera vez vi un destello de la niña que solía ser. La que se aferraba a mi mano, susurraba secretos, confiaba en mí por completo. Gabriel corrió frente a nosotras, riendo con su carrito de juguete. Mira, abuelita, estoy manejando. Reí suavemente, y en ese momento, la tensión se alivió, un poco. No completamente. No del todo. Pero lo suficiente para respirar. A veces, las personas que más nos lastiman son las que más nos necesitan. Y a veces la lección más difícil no es el perdón, sino la paciencia. Los días pasaron lentamente.
Noté cambios sutiles. Elena ya no alzaba la voz cuando quería algo. Aún pedía ayuda de vez en cuando, pero ahora con cuidado, no con exigencia. Decía, gracias, más a menudo. Y a veces, simplemente se sentaba en silencio a mi lado, viendo a Gabriel jugar. Recuerdo una noche, preparando arroz con pollo para la cena. Elena entró a la cocina suavemente. Mamá, realmente aprecio todo lo que haces, dijo. Su voz temblaba, tímida. Y me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que dijo algo así. Sonreí. Gracias, hija. Eso significa más de lo que sabes. Gabriel se subió a la silla a mi lado. Abuelita, ¿puedes leerme un cuento esta noche? Asentí. Esa noche, mientras leía un cuento sobre un niño valiente, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Pero el camino no fue fácil. Elena todavía se alteraba a veces. La frustración emergía de vez en cuando. Y yo me acostaba por la noche, recordando la tetera, el agua caliente, el miedo, la ira. Sanar no era olvidar. Era vivir con el recuerdo, sin dejar que destruyera el amor que aún quedaba. Un día, Gabriel preguntó suavemente, y me hizo detenerme. Abuelita, ¿mamá alguna vez será como antes? Pensé con cuidado. Mi niño, tal vez no sea exactamente igual. Pero ella está aprendiendo. Y aprender toma tiempo. Él asintió. Está bien, entonces yo también seré paciente. Ese niño, a veces más sabio que sus años. Me recordó, el amor no es solo para los adultos. Es para todos los que creen en las segundas oportunidades. Poco a poco, comencé a ver cambios. Elena ayudaba con pequeñas cosas en la casa. Sonreía más seguido. Y a veces, solo a veces, me abrazaba sin pedir nada a cambio. El incidente del agua caliente no tenía que definirnos. Fue doloroso, crudo, inolvidable. Pero no era toda la historia. Todavía había espacio para el amor. Todavía había espacio para aprender. Todavía había espacio para sanar. Y sin embargo, sabía en lo profundo que algunas heridas tardan más de lo que incluso puedo imaginar. Algunas lecciones aún esperan ser aprendidas. Pasaron semanas, y la vida se acomodó en un ritmo lento. Visitaba la casa de Elena con frecuencia, a veces llevando comida, a veces solo sentándome en silencio con Gabriel mientras jugaba. Elena estaba más tranquila ahora, más presente, paciente. La tensión en el aire se sentía más ligera, como vapor que se eleva y finalmente desaparece. Una tarde, algo pequeño tocó mi corazón. Elena doblaba la ropa y tarareaba suavemente. Una canción que solía cantar de niña. Me sorprendió. Susurré, mi niña, no había escuchado esa canción en años. Ella me miró, sonriendo tímidamente. Yo, la recordé, dijo. Me hace sentir mejor. Por un momento, la cocina se sintió cálida, no por la estufa, ni por la luz del sol, sino por los pequeños pasos hacia la reconciliación. Gabriel pasó corriendo, sosteniendo su carrito de juguete, riendo. Abuelita, ven a jugar conmigo. Sonreí y dejé la canasta de ropa. Pasamos la siguiente hora haciendo carreras de carritos por el piso, riendo en silencio. Incluso Elena se unió brevemente, riendo suavemente de las travesuras de Gabriel. No era perfecto. Su voz todavía se elevaba a veces. Su paciencia flaqueaba. Pero había cuidado también. Y eso hacía toda la diferencia. Me di cuenta, el amor no siempre es ruidoso. A veces es suave. Silencioso. Constante. A veces simplemente es aparecer, aunque estés lastimada. A veces es perdonar cosas pequeñas una y otra vez. Incluso después del dolor más profundo. Los gestos más pequeños pueden comenzar a sanar. Una sonrisa. Una canción. Una risa compartida. Estos pequeños momentos pueden reconstruir puentes, pieza por pieza. Una noche, Elena se acercó a mí en silencio.
Mamá, ¿podemos hablar? Asentí. Nos sentamos en la sala, Gabriel jugando cerca. Sé que te lastimé, dijo suavemente. Yo, no debí tirar el agua. No sé por qué lo hice. Solo, me sentí atrapada, y no sabía qué más hacer. Tomé su mano con delicadeza. Elena, hija, te perdono. Sé que la ira puede ser fuerte. Pero necesito que entiendas, hay formas de expresarla sin lastimar a quienes te aman. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, mamá, estoy intentando. De verdad lo estoy haciendo. Por primera vez en mucho tiempo, le creí. Los días siguientes fueron pequeños y constantes. Cocinaba con Elena a veces. Ella seguía mis instrucciones, haciendo preguntas con respeto. Gabriel ayudaba en pequeñas cosas, orgulloso de participar. Elena comenzó a darme las gracias más seguido, incluso por cosas pequeñas. Y a veces, me abrazaba inesperadamente. Esos pequeños gestos me recordaban, sanar no es repentino. Es lento. A veces invisible. Pero es real. Volví a escribir en mi diario, no para nadie más, sino para mí misma. Escribía sobre momentos que me asustaban, momentos que dolían, y momentos que traían esperanza. Escribir me recordaba que incluso en la tormenta, hay luz. Una tarde, Gabriel corrió a mi cuarto con un dibujo. Abuelita, mira. Había dibujado a nuestra familia, yo, Elena, él mismo, y un pequeño sol en la esquina. Las líneas estaban desordenadas. Los colores, desiguales. Pero el amor en él brillaba claramente. Lo abracé fuerte. Gracias, mi niño. Es hermoso. Noté a Elena en el umbral, observando en silencio. No dijo nada, pero vi la suavidad en sus ojos. La ira que había ardido con tanta fuerza se estaba apagando, reemplazada por cuidado. Me di cuenta de algo que había sabido en lo profundo todo el tiempo. El dolor no tiene que durar para siempre. No borra el amor. Incluso cuando las personas cometen errores, incluso cuando nos lastiman profundamente. Siempre hay oportunidad de entendimiento. A veces lo más difícil es dejar ir el miedo. Dejar ir el recuerdo que hace que tu pecho duela. Y abrir el corazón de nuevo. Poco a poco, Elena comenzó a cambiar. Dejó de exigir. Escuchaba más. Reconocí el esfuerzo que hacía, no solo por ella, sino por Gabriel. Noté que su paciencia crecía. Noté que el calor regresaba a sus gestos. La sonrisa que había estado oculta durante meses comenzó a aparecer de nuevo. Y me di cuenta. El amor entre madre e hija es fuerte. Incluso cuando es puesto a prueba. Incluso cuando está quemado, roto o magullado. Puede sanar. Para entonces, la vida había encontrado un ritmo que se sentía estable, aunque frágil. Elena estaba más calmada, más presente. Gabriel corría riendo, a veces derramando jugo, a veces dejando caer sus juguetes, pero siempre feliz. Y yo, aprendí a respirar de nuevo. Una mañana, desperté con el olor a café. Elena lo había preparado para mí. No porque tuviera que hacerlo. No porque yo lo pidiera. Simplemente porque sí. Sostuve la taza entre mis manos, sintiendo cómo el calor se filtraba. Y me di cuenta de algo importante, los gestos más pequeños a menudo llevan el peso más grande. Gracias, hija, susurré. Ella sonrió en silencio, tímidamente. De nada, mamá, dijo suavemente. Sin palabras sobre el pasado. Sin acusaciones. Sin recordatorios. Solo amabilidad. A veces, el dolor más intenso enseña la lección más importante. El amor es paciente. El amor es silencioso. Y el amor es más fuerte que la ira o el miedo. Si lo dejas crecer. Esa tarde, nos sentamos juntas en la sala. Yo tejía. Elena doblaba la ropa. Gabriel construía torres con bloques. La casa estaba en paz, pero viva con risas y movimiento. Observé a Elena cuidadosamente.
La vi respirar hondo cuando sentía frustración. La vi disculparse cuando cometía un error. La vi abrazar a Gabriel sin que se lo pidieran. Pequeños pasos. Pequeñas victorias. Pero cada una importaba. Entonces comprendí que ser madre y abuela no se trata de perfección. Se trata de aparecer una y otra vez. Incluso cuando el corazón está magullado. Incluso cuando el cuerpo duele. Incluso cuando el alma se siente cansada. Porque el amor verdadero, no se rinde. Una noche, Gabriel tiró de mi manga. «Abuelita, ¿podemos hablar?». Asentí. Se veía serio. «Quería decirte algo. Sé que mamá te lastimó. Y sé que dijo que lo sentía. Pero quiero que sepas, está intentando. Es diferente ahora. Puedo verlo». Lo abracé suavemente, sintiendo la verdad en sus palabras. «Gracias, mi niño. Eso significa mucho para mí». Pensé en Elena. Pensé en cómo había cambiado en pequeñas maneras. Y comprendí que el perdón no se trata solo de palabras. Se trata de notar las acciones. Se trata de ver el esfuerzo, aunque sea imperfecto. Los días se convirtieron en semanas. Poco a poco, la casa volvió a sentirse como un hogar. No igual que antes del incidente. Pero más fuerte, porque habíamos sobrevivido la tormenta. Porque habíamos elegido intentarlo de nuevo. Elena incluso comenzó a cocinar conmigo a veces. No perfectamente, no sin errores. Pero con cuidado y atención. Gabriel reía cuando dejaba caer una cuchara o derramaba un poco de salsa. «Mamá, eres un desastre», se reía. Elena también reía. Y yo sonreía en silencio desde el umbral, con el corazón lleno. Me di cuenta de otra cosa. El incidente del agua caliente, por doloroso que fuera, se había convertido en un punto de inflexión. Nos obligó a ver lo que habíamos estado perdiendo. Respeto. Comunicación. Paciencia. Aprendimos que la ira no resuelve problemas. Solo empuja el amor a un lado temporalmente. Pero el cuidado, la atención y los pequeños gestos. Esos pueden reconstruir incluso las relaciones más frágiles. Elena y yo todavía teníamos momentos de tensión. Momentos en los que tenía que recordarle suavemente. Respirar, pensar antes de hablar. Pero ahora eran menos. Y eran más suaves. Y entonces un día, sucedió algo simple que me hizo darme cuenta de que realmente estábamos sanando. Gabriel me pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Me senté al borde de su cama, sosteniendo el libro, y comencé a leer. Elena permaneció en silencio en el umbral, observándonos. Cuando Gabriel se quedó dormido, se acercó. Susurró suavemente. «Mamá, gracias. Por todo. Por quedarte, por entender, por quererme incluso cuando cometí errores». Sus palabras eran silenciosas, pero llevaban todo. El miedo, la culpa, la esperanza. Asentí suavemente, con el corazón rebosante. «Siempre, hija. Siempre». Y en ese momento, el peso se levantó. No todo. No completamente. Pero lo suficiente para respirar libremente de nuevo. A veces, la reconciliación no llega con fuegos artificiales ni disculpas dramáticas. A veces llega en silencio, en susurros, en abrazos, en momentos compartidos de cuidado. Los días continuaron con suavidad después de eso. Elena todavía tenía momentos de frustración, pero eran menos, más cortos, menos intensos. Gabriel reía con más libertad, y el calor de nuestra pequeña familia comenzó a regresar. Me di cuenta de que el incidente del agua caliente, el miedo, la ira, el dolor, nos había cambiado. Podría haberlo destruido todo. Pero, en cambio, se convirtió en un puente, si elegíamos cruzarlo con cuidado, con paciencia y amor. Comencé a notar pequeñas señales por todas partes. Elena dejando una nota para Gabriel antes de la escuela. Ayudándolo con la tarea sin quejarse. Diciendo, gracias, por cosas que antes daba por sentadas.
Incluso las pequeñas sonrisas que me daba cuando creía que no la estaba mirando. Comprendí que sanar lleva tiempo. No es inmediato. Es lento, silencioso, casi invisible a veces. Pero cada pequeño paso importa. Una tarde, me senté junto a la ventana, viendo a Gabriel jugar afuera. Elena llegó a la puerta con una canasta de ropa. Se detuvo, me miró y dijo suavemente: «Mamá, gracias por quedarte. Gracias por quererme incluso cuando no lo merecía». Sonreí, con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre lo haré, hija. Siempre». Ella asintió en silencio y volvió a sus quehaceres. Sin drama. Sin gritos. Solo cuidado. Y en ese momento, sentí una paz que no había sentido en meses. A veces todavía recuerdo la quemadura en mi brazo. El shock. El miedo. El momento en que me di cuenta de que mi propia hija había perdido el control. A veces siento un punzón de tristeza por lo que pudo haber sido. Por las cosas que perdimos en la ira, las palabras que no se pueden retractar. Pero también recuerdo las lecciones que aprendí. Que el amor es paciente. Que el perdón es una elección que hacemos cada día. Que incluso los gestos más pequeños, un abrazo, una sonrisa, una taza de té compartida, pueden reconstruir lo que estaba roto. Que los niños ven y sienten más de lo que pensamos, y recuerdan cómo actuamos incluso cuando las palabras fallan. Y que incluso después del dolor más profundo, la esperanza puede regresar. Pienso mucho en Gabriel. Su pequeño corazón, viendo a su madre lastimarme, viendo cómo navegábamos la tensión. Él merecía seguridad. Merecía calma. Y me prometí que haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme de que siempre sintiera amor y cuidado. Elena y yo no somos perfectas. Todavía discutimos ocasionalmente. Ella todavía pierde la paciencia a veces. Pero ahora hay entendimiento. Hay respeto. Hay amor, frágil, pero real. He aprendido algo importante. A veces, las personas que más nos lastiman son las que más debemos amar. Porque sus corazones todavía están aprendiendo. Porque su dolor puede estar escondido. Porque el amor es más fuerte que la ira, más fuerte que el miedo, si lo dejamos ser. La vida no es justa. Las personas cometen errores, a veces terribles. Podemos salir lastimados, heridos o decepcionados por quienes más queremos. Pero quedarse, perdonar y amar, incluso en silencio, incluso despacio. Es como sanamos. No olvidando. No fingiendo que no pasó. Sino eligiendo cuidado sobre ira, paciencia sobre orgullo, y esperanza sobre miedo. A veces, esa elección es todo lo que se necesita para salvar una familia. Esa noche, mientras arropaba a Gabriel, susurró: «Abuelita, te quiero. Gracias por estar aquí para mí». Le besé la frente, sintiendo el calor de su pequeña mano en la mía. «Te quiero, mi niño. Siempre». Y mientras salía de su habitación, miré hacia Elena. Ella me sonrió suavemente. No hacían falta palabras. El amor estaba allí. El respeto estaba allí. La sanación estaba allí. Y en ese momento silencioso, comprendí. A veces las pruebas más duras de la vida nos llevan al amor más profundo. Incluso después de la quemadura. Incluso después del miedo. Incluso después de las lágrimas. Seguimos siendo una familia. Y seguimos aprendiendo a amarnos, con suavidad, paciencia y plenitud.